Y vamos a ir a la palabra ya de plano, a segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso está sucediendo ya. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Está sucediendo ya. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que ilumines, oh Señor Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón, y que nosotros seamos agradecidos de que tú nos has plantado en la verdad, y que nosotros, por cuanto estamos en la verdad, santifícanos en ella para que seamos hombres y mujeres que llevemos fruto abundante, que sea testimonio vivo al mundo en que vivimos, que tú eres nuestro Señor y Salvador, y que tú realmente salvas y transformas vidas y bienes pronto por la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hicimos un pequeño paréntesis por el tema del Día de Acción de Gracias, pero hoy volvemos a este estudio y pues he estado orando para que logremos terminar, pero si no terminamos hoy, terminamos el domingo que viene, si el Señor no viene antes. He dicho en múltiples ocasiones que como se trata de un estudio bíblico, yo le llamo más un estudio que una predicación o un mensaje de cualquier otro estilo, porque nos hemos propuesto estudiar la Escritura. Entonces, si no nos da tiempo, nos dará tiempo luego. El caso es que estamos en el tema de las versiones bíblicas adulteradas y con qué propósito lo están haciendo, con el propósito de desacreditar la palabra de Dios y de ir preparando progresivamente. Es un plan lento, pero seguro, astutamente planeado. Recuerde que esto viene desde el huerto del Edén. El diablo está detrás de todo esto. En la primera ocasión en que la palabra de Dios fue tergiversada fue allí, en aquella conversación del diablo con la primera pareja. Y en ese momento el diablo logró sembrar en el corazón del hombre la idea de que el hombre podía levantarse por encima de la palabra de Dios y emitir juicios sobre ella, es decir, tergiversarla, acomodarla, quitarle, ponerle según le convenga. Y vimos en la primera parte de esto, o en dos ocasiones que estuvimos hablando de esto, cómo ya para el 1960 y pico, 1800 y pico, con los ¿cómo se llaman? Los teólogos liberales que deliberadamente, tanto uno que se llamaba Westcott y el otro Hort, y después Ebenhart, Nestlé y Allen, pero Nestlé y Allen tomaron lo que hicieron Westcott y Hort, que ellos literalmente reescribieron un texto nuevo del Nuevo Testamento en griego, donde deliberadamente lo adulteraron, cambiaron, mutilaron, con el propósito de que las nuevas versiones de la Biblia salieran de ahí. Y de ese trabajo mutilado de Westcott y Hort, y luego que lo agarra Nestlé unos años después y reescribe lo que hoy se conoce como el texto nuevo en griego del Nuevo Testamento, sobre el cual está basada la Nueva Versión Internacional, y están basadas un montón de Biblias que son nuevas versiones de la Biblia. Hoy hemos llegado a la parte donde yo voy a leer el texto de la versión Antigua Reina Valera, y después de leer el texto en la Reina Valera, los hermanos van a poner el texto en la pantalla de la Nueva Versión Internacional, y yo lo voy a leer aquí, porque imagínense, si yo voy a buscar aquí, para después buscar en esta, que es una Biblia cerrera porque es nueva y no se deja ni hojear,
no adelantamos. Pero la tengo para que usted la vea. Esto la tengo con ese propósito de demostrar que es una Biblia adulterada. Entonces, vamos a ir allá sin mucho vuelta. Lo que sí quiero reiterar o repetir una vez más y que usted tenga, lleve en sus notas mentales, es que hay una peculiaridad en los textos adulterados, y especialmente lo que vamos a ver en la Nueva Versión Internacional, que no adulteraron textos, y no puedo decir menos importante porque cada palabra en la Biblia es importantísima porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero llama mucho la atención que la mayoría de los textos o que eliminaron completamente o que cambiaron con palabras astutamente son textos que tienen que ver con la deidad del Señor Jesucristo. Y otros que tienen que ver con, es decir, doctrinas fundamentales para el comportamiento o la conducta cristiana. Y textos que, en una manera u otra, en la Nueva Versión Internacional, diríamos que ayudan o promueven la doctrina católica. He dicho en muchas ocasiones que respetamos a los católicos, ni nos burlamos de ellos ni los condenamos. Es un asunto de Dios con ellos. Pero sabemos que no enseñan la verdad y nosotros les amamos porque inclusive tenemos parentela católica que amamos. Tenemos familias que son católicos que amamos y que oramos para que ellos conozcan la verdad. Pero lamentablemente no tienen la verdad. Y dijimos que por el trabajo que se hizo aquí, porque después de esos hombres que yo mencioné, entró el arzobispo Martini como editor principal del texto griego en la Sociedad Bíblica Internacional, y de ahí fue que salió la Nueva Versión Internacional. Y él, a un texto que ya venía adulterado, le hizo 500 cambios más. No estoy dando un nombre, es decir, no estoy dando una cifra al azar. Son un mínimo de 500 alteraciones más, por lo que algunos evangélicos dicen que la Nueva Versión Internacional no debía llamarse la Nueva Versión Internacional, sino que debía llamarse la Nueva Versión Católica, porque pues promueve muy bien la doctrina católica. Entonces vamos allá, sin más vueltas, vamos a ir en la antigua versión Reina Valera a Mateo 13 del verso 51. Denme unos segundos porque yo la tengo que buscar también. Mateo 13. ¿Usted la tiene? Bueno, como que, gracias mi hermano, le agradezco, pero esta la voy a leer de aquí. Y entonces, sí, para los hermanos póngala ahí también, ellos tienen su Biblia, me imagino, que el soldado no puede ir a la guerra sin rifle. Y yo la voy a leer de aquí, Mateo 13, 51. Preste atención y después el hermano Luis va a poner la Nueva Versión Internacional. Dice así, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Ahora ponga por favor la Nueva Versión Internacional. ¿La tiene? ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús y él sigue explicando una cosa. Pero noten que ese trato reverente de sí, Señor, la palabra Señor ha sido eliminada de la Nueva Versión Internacional. ¿Cierto? ¿Lo leyó usted? ¿O encontró la palabra Señor en la Nueva Versión Internacional? Cualquier persona dice, pero usted está demasiado reaccionario con esto. No, Señor, porque lo que sucede es que ese Señor que está registrado en los textos originales y en el cual está basada la antigua Reina Valera, ese Señor no es el Señor cortés, común y corriente que usted y yo usamos con otro hombre o señora con otra mujer, ¿sí? Ese es un modo cortés nuestro decirle sí señor o no señor, o sí señora o no señora.
Sobre todo los colombianos que usan muy bien el sí señor y no señora. Pero en este caso, este señor, en referencia al Señor Jesucristo, no es ese señor, sino que en el castellano es traducido del griego Kyrios, que es también el mismo como Cristo, y del hebreo Mesías, y le identifica a él como el único legítimo capaz de sentarse a la diestra del Padre. En otras palabras, ese Señor está hablando literalmente de la deidad del Señor Jesucristo. Lo está identificando como Dios. Y el acto de esta es la Reina Valera nuevamente, el acto de eliminar esa palabra Señor ya es un ataque contra la deidad del Señor Jesucristo. Usted no puede eliminar ninguna palabra que no leímos en Apocalipsis, que el que añade o quita está bajo condenación. No se puede eliminar, de manera que los judíos piadosos consideraban el nombre de Dios sumamente o extremadamente santo como para ser pronunciado por labios de hombres pecadores. Y entre dos nombres que ellos usaban para no pronunciar el nombre Jehová, ellos usaron las letras principales, de ahí sacamos Yahweh, pero también Adonai. Adonai puede ser traducido mi Señor. Y cada vez que usted lee en el Nuevo Testamento el término Señor, a Jesús le están diciendo Adonai. Adonai. Están reconociendo que Él es el Hijo eterno de Dios. Y todo el que elimine ese Señor de ahí está atacando la deidad de Cristo. Recuerden que ni Westcott ni Hort, que son los que trabajaron primero en ese texto adulterado, ellos no reconocían la deidad de Cristo. Recuerden que dije que ellos siempre creyeron en todas las apariciones de la Virgen, rezaban a la Virgen, fundaron 3 centros espiritistas en Inglaterra, pero no creían en todas esas manifestaciones demoníacas, en comunicarse con los espíritus y con los muertos, pero no creían en la deidad de Cristo. Y por eso es el problema con esta versión de la Nueva Versión Internacional, porque viene de la mano de 2 hombres que aborrecieron la deidad de Cristo, que aborrecieron la sangre de Cristo. Por eso no podemos confiar en el trabajo que ellos hicieron. Entonces, vemos pues que ese título no es ese término común y corriente de Señor que usted y yo tenemos con cualquier otro hombre por tratarle cordialmente o respetuosamente. Ese es un título exclusivo que señala con toda claridad hacia la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a Mateo 19, por favor. Ahí mismo en Mateo 19. Le damos gracias al hermano Luis porque está ahí al día con la tecnología. Mateo 19, versos 16 al 17. Vamos a leer primero la Reina Valera y después la Nueva Versión Internacional como ya hicimos. Mateo 19, 16 al 17 dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, ¿qué dice la Nueva Versión Internacional? El 16 y 17. Sucedió con un hombre, se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ya eliminaron la palabra bueno. ¿Qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el 17, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús, solamente hay uno que es bueno. ¿Dónde está la palabra Dios? También la eliminaron, ¿cierto? Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Es decir, no solamente se elimina la referencia a bueno. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, hay una gran diferencia entre una versión y la otra. La Nueva Versión Internacional elimina
la referencia a Jesús como bueno, es decir, solamente se dirige a él como maestro y no le dice maestro bueno en esta versión internacional, y elimina también la palabra Dios. En primer lugar, aquí, esa frase bueno, la frase bueno, maestro bueno, en el verso 16 ha sido removida, ¿no? Pero también la palabra Dios. Ahora, preste atención, Jesús está hablando con un judío que sabía perfectamente que bueno había uno solo, o hay uno solo, mejor dicho, Dios. Y Jesús le responde, ahora voy a ir a la verdadera, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Jesús le responde al hombre en forma de pregunta con el propósito de arrestar la atención de él o arrestar su mente, porque Jesús sabe que está hablando con un judío, no con un gentil que no conocía esta cosa. Este es un judío que sabe desde niño que solo hay uno bueno, Dios. En este caso Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas bueno si tú sabes que hay solamente uno bueno y ese es Dios? ¿O me estás reconociendo mi deidad o qué ha pasado contigo? Eso es lo que quiere decir Jesús. Sus palabras literalmente están expresando de que este hombre ha reconocido su deidad. Eso es lo que Jesús quiere enseñarnos aquí. Y el hecho de remover esa frase o esa palabra bueno está negando también la deidad del Señor Jesucristo. Porque solo uno, él lo acaba de decir, el otro lo sabe perfectamente y él lo que está diciendo, ¿por qué me llamas bueno si tú sabes que ninguno hay bueno sino Dios? De manera que con esa respuesta el Señor le está diciendo, ¿tú me estás llamando maestro bueno o has reconocido que yo soy Dios? Recuerden que en otra ocasión Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y qué dice la gente que soy yo? Pero la pregunta más importante y la respuesta que realmente es clave para el futuro eterno de cualquier persona es la respuesta correcta a esa pregunta. ¿Qué dices tú? ¿O quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro saltó y le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo eterno de Dios. Y ese es el caso aquí. Remover la palabra bueno de ahí es otro ejemplo de cómo se ataca la deidad del Señor Jesucristo en esa nueva, no solamente en la nueva versión internacional, sino en todas las otras nuevas versiones que se hicieron a partir de ese texto adulterado por estos teólogos liberales. ¿No se acuerda cuando trajimos el ejemplo de ese diccionario bíblico que salió hace poco, editado y publicado por CLIE, donde ya se dice de plano que Jesús, cuando sanó al siervo del centurión romano, que era la pareja gay del centurión romano, lo que están tratando de imponer es que si Jesús sanó a la pareja gay del centurión romano, sabiendo que era gay, no solamente acepta ese tipo de relación, sino que la bendice también. Y ese es el resultado de la teología liberal que ha penetrado los concilios, ha penetrado los seminarios bíblicos, ha penetrado las sociedades bíblicas, ha penetrado las casas publicadoras de libros cristianos y se está promoviendo eso tremendamente. Y es un gran peligro, sobre todo para los que todavía no creen o los que son muy pequeños. Por eso he repetido en tantas ocasiones, hermanos, que usted y yo somos responsables de sembrar la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos y, bueno, de nuestros nietos, en mi caso ya, porque mis hijos están grandes y saben dónde están parados. Pero nuestros nietecitos inocentes que si esta gente lograra, recuerde que yo no pude cubrir todo por razones de tiempo, pero en una de esas epístolas o cartas que se enviaban Westcott y Hort, Westcott le dice a Hort que era necesario eliminar ese manuscrito maldito y él se estaba refiriendo a lo que se conoce como el manuscrito mayoritario, el texto mayoritario donde están basadas las Biblias más fieles a los textos, al texto griego original. Es decir, ese manuscrito mayoritario que se le conoce contiene el 98%
del Nuevo Testamento tal como fue escrito originalmente por los apóstoles, por los discípulos del Señor Jesús. Y él en una carta le dice, ese texto aborrecible hay que ver cómo lo eliminamos. Y él le responde, en otra correspondencia le dice, no te preocupes, lo estoy parafraseando, porque el trabajo que nosotros estamos haciendo está dando fruto. Y si perseveramos con paciencia, aún los más ortodoxos, es decir, los más conservadores evangélicos, irán siendo progresivamente moldeados. ¿Cómo van a ir siendo moldeados? Pues por una literatura adulterada, pero adulterada sutilmente, que cuando vengamos a ver, si el Señor tarda en venir por la iglesia, en 3, 4 generaciones más, ¿qué estarán leyendo esa gente? ¿Qué estarán leyendo los que estén aquí? Biblias, como les dije, que en un congreso en Holanda, no sé si fue por el 67 o por el 72, no recuerdo ahora, se reunieron y propusieron sacar una Biblia común para todo el mundo, una Biblia que no ofendiera a nadie. Y he dicho que el mensaje de la palabra de Dios siempre, siempre va a ofender a alguien, porque la verdad ofende a mucha gente. La verdad ofende a mucha gente. Ahora vamos a Juan 3, verso 13. Juan 3, verso 13. Y dice así, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Presta atención a esa última frase, que está en el cielo. Ahora la nueva versión internacional, ¿qué dice? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La frase, en los otros que hemos ya visto, se eliminaron palabras. Ahora aquí se elimina una frase completa. Cualquiera dice, no, pero eso no tiene mucha importancia. Pero sí, tiene mucha importancia, porque eso también resta a la deidad del Señor Jesucristo. Porque aquí el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, en ese pasaje. Y sus palabras son una clara afirmación de su deidad, porque cuando él dice, es decir, eso se refiere a la omnipresencia de Jesús. Cuando él dice que está en el cielo, él está aquí, pero porque es Dios, es omnipresente. Él, obviamente, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, vimos en Filipenses capítulo 2, usted puede comprobarlo, que Jesús renunció a lo que se conoce como las prerrogativas de la deidad. Él puso en neutro todo su deidad para depender 100% del Espíritu Santo. Siendo igual a Dios, no, es decir, no se aferró a eso, sino que renunció a sí mismo y se hizo a sí mismo hombre para venir a dar su vida por nosotros. Pero esta referencia es una clara afirmación de la deidad de Jesús, que está en el cielo. Y al quitar eso de ahí es otro ataque contra su deidad. Ahora vamos a Hechos 8. Hechos 8. Hechos 8, verso 36 al 37. Yo voy a leer la Reina Valera primero. Y yendo por el camino, esto se acuerda que es cuando Felipe estaba evangelizando al eunuco etíope. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, ¿qué dice la nueva versión internacional?
Felipe dijo, sí. Gracias, hermano. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, ese parece que era de allá del campo en Cuba, que estoy, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es cierto que no sigue más, ¿verdad? Ahí la mutilación de la palabra es mucho más atrevida porque el verso 37 lo eliminaron completo. Salta del verso 36 al 38. ¿Se da cuenta? En la nueva versión internacional le metieron machete al verso 37. Lo cortaron completo, lo sacaron de ahí, de cuajo, completo. Y así es como ocurre en la mayoría de las nuevas versiones bíblicas que tanto promueven y tanta propaganda le hacen, como que son las más actualizadas y de los textos más fieles y qué sé yo. Un verso completo. Y este verso es muy importante doctrinalmente porque, en primer lugar, elimina esa afirmación otra vez de la deidad del Señor Jesucristo. Voy a leerles el verso 37 una vez más. Felipe dijo, si crees de todo corazón, porque esto es un requisito para poder ser salvo, que Jesucristo es el Señor y que es el Hijo eterno de Dios. Y respondió el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es eliminado, la deidad del Señor Jesucristo, ahí es eliminada. Pero también ataca dos principios doctrinales fundamentales de gran importancia para nosotros los cristianos, que es la ordenanza del bautismo. Note cómo se bautiza en la iglesia evangélica, bautizamos exclusivamente a las personas que ya tienen conciencia para saber lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. No ponemos una edad, no decimos, no, tiene que tener tantos años, no. Aún a los niños bautizamos, pero ya un niño que sea capaz de reconocer a Jesús como su único Señor y Salvador personal, a su nivel, por supuesto, no a un bebé que no sabe lo que está pasando, ni mucho menos sabe lo que Jesús hizo por él o ella. No bautizamos ni siquiera a una niña de 2 o 3 años porque no sabe lo que Jesús hizo por ella. No tiene esa conciencia todavía clara. Pero ya un niño de 8 o 9 años para arriba, pues sí podemos hablarle y podemos llevarle a ese conocimiento salvador de Jesucristo en su vida. Pues no, es decir, bautizamos a la persona no para que sea salva, sino porque ya es salvo. El bautismo es un acto, es un testimonio en el cual se reconoce la entrada de esa persona en el cuerpo de Cristo, en el cual públicamente usted, al ser sumergido en el agua, renuncia a la vieja criatura, renuncia al mundo, y al salir del agua es simbólicamente resucitar juntamente con Cristo para vivir ahora, no para usted, ni para la vieja criatura, ni para el mundo, sino para vivir para Dios. Pero todo eso es eliminado aquí, todo completamente. Es decir que va muy a tono con la doctrina católica porque se bautiza gente que no sabe ni qué es lo que hizo Cristo. Es decir, el chorrito de agua en la frente a un bebé, en primer lugar, porque ellos enseñan que sin ese bautismo no puede ser salvo. Pues yo quiero que usted sepa que el bautismo no salva a nadie. Repito, bautizamos porque el individuo ya es salvo, ya confesó a Jesús. ¿No ves que Felipe le pregunte, si crees de todo corazón, entonces sí te puedes bautizar? Y no de la otra manera. Entonces, bautizamos no porque para que la persona sea salva, sino porque ya lo es salvo. Imagínese usted, por ejemplo, cuando aquel hombre que crucificaron a un lado del Señor, uno lo estaba injuriando y maldiciendo, pero el otro le reconoció como Señor, le reconoció como divino. Le dijo, Adonai, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, lo siento mucho por ti porque tendrás que irte a bautizar primero para poder entrar al reino. No, le dijo, de cierto, desde ahora mismo te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, ahí vemos cómo ese texto 37 elimina dos cosas de plano. Elimina la deidad del Señor Jesucristo y también la doctrina correcta del bautismo.
Ahora vamos a 1 Corintios 15, 47, en la Reina Valera y también en la Nueva Versión Internacional. 1 Corintios 15, verso 47. Dice el texto 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y la Nueva Versión Internacional, ¿qué dice? El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. En la Reina Valera dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Esto es otro ejemplo de cómo la deidad del Señor Jesucristo es atacada en la Nueva Versión Internacional. Lo han eliminado. Sabemos que Pablo estaba bajo inspiración divina, está hablando o comparando, mejor dicho, el primer Adán con el segundo Adán. Pablo está comparando al hombre terrenal con el hombre celestial, al hombre espiritual con el hombre carnal. Y Pablo declara, es decir, el verso es corto, pero como los frascos de perfume, mientras más pequeño, más concentrado y mejor. Este verso es corto, pero en ese corto verso, Pablo está enseñándonos que ese hombre celestial no es otro que Jesucristo, que dejó la gloria que siempre tuvo con el Padre y vino aquí para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Sí. Entonces, ahí vemos. La persona que lee y estudia la Nueva Versión Internacional es privada de estas cosas, hermano. Será privada de estas cosas. Y peor aún, el pastor que enseña a su congregación, a su congregación no, a la congregación del Señor que por la gracia pastorea, porque nosotros los pastores no somos dueños de ninguna congregación, ni tenemos ovejas. La gente dice, hay pastores que dicen, mis ovejas, no, ella no es oveja tuya. Todos somos ovejas del Señor Jesucristo. Y en la iglesia somos hermanos y hermanas en Cristo. Que yo tengo la responsabilidad delante de Dios de comunicar y enseñar el mensaje de la palabra a usted. Y que, bueno, se me ha dado ese título de pastor, pero yo no abuso de eso. Ni me lo veo como cosa, pues, de que jactarme. En la iglesia el pastor no es dueño de nada, Señor. No somos dueños ni siquiera de nuestra propia alma, mucho menos de usted. Y hay pastores que dicen, mis ovejas. No, tú no tienes ovejas ninguna. Un día le tendrás que dar cuenta al pastor de esas ovejas por ellos. Y el que enseñe con la Nueva Versión Internacional está privando a las ovejas del Señor de la verdad no adulterada de la palabra de Dios. Y ellos sustituyen aquí un montón de cosas. Ahora, vamos a la Nueva Versión, a la antigua Reina Valera una vez más en 1 Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 dice aquí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahora, ¿qué dice la Nueva Versión Internacional? No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Note cómo nuevamente la Nueva Versión Internacional ataca eliminando referencias a la divinidad del Señor Jesucristo. Note cómo en la Nueva Versión Internacional sustituye el misterio de la piedad por el misterio de nuestra fe. El misterio de la piedad por el misterio de nuestra fe. Desviando la atención que se merece Dios, la atención debida a Dios, para poner la atención en el hombre. Yo sé que nosotros nos podemos referir a nuestra fe común como nuestra fe, pero recuerde que aquí está hablando
del misterio de la piedad, que es específicamente ese acto de Jesús renunciar a la gloria que siempre tuvo con el Padre, dejar la gloria eterna con el Padre y dejar ese cuerpo glorificado eterno, que bueno, es santísimo, porque ni siquiera era cuerpo glorificado, es el cuerpo divino o su majestad divina en la eternidad, y venir y hacerse hombre para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el gran misterio de la piedad a la que Pablo se está refiriendo ahí. Pero desvían esa atención y la expresión nuestra fue, pues, eso puede ser aplicado a cualquier cosa. Usted la puede, según, es decir, hay gente que dice yo tengo fe en un ser superior, hay otros que tienen fe en un cristal que se pasan por el cuerpo, hay otros que tienen fe en darle un abrazo a un árbol frondoso. Es decir, eso puede ser aplicado a cualquier cosa. Por ejemplo, la palabra misterio ahí es muy importante. Es la palabra empleada en el Nuevo Testamento refiriéndose a aquellos planes perfectos de Dios para el hombre, que algunos de ellos estuvieron ocultos durante el Antiguo Testamento, pero que fueron hechos o fueron revelados por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y piedad se refiere siempre a esa doctrina de la salvación, como acabo de decir hace un rato, y de la justificación por medio de una fe exclusiva en el Señor Jesucristo, en su obra redentora por nosotros. No podemos sustituirlo, no podemos eliminar palabras importantísimas o frases o textos con el propósito, dicen ellos, de hacerla una lectura más fácil, más apropiada para la gente más culta del siglo XXI. Yo dije ya con toda claridad que la palabra de Dios, hermanos, ni es antigua ni es moderna. Es la palabra eterna de Dios. Y no tiene usted que estarla, pues, que, ¿cómo se dice? No, en inglés es updating. No hablo inglés, se me olvidó el español. Actualizarla. No es el asunto de estar actualizando. Es la palabra eterna, gloriosa de Dios que permanece para siempre. Entonces, ¿cómo la van a estar? Entonces, nacidos, pues nosotros, ahí está la esencia de todo en ese texto y no lo podemos cambiar. Y aquí dice, Dios fue manifestado en carne. Es una clara y directa referencia a nuestro Señor Jesucristo, quien se manifestó y dio a conocer al Dios Padre a nosotros. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es obvio, hermano, que no es lo mismo decir Dios se manifestó en carne a decir que Él se manifestó como hombre. Entonces puede usted comprobar una vez más cómo el creyente que quiere conocer la verdad, estudiando la Nueva Versión Internacional, es privado de esa verdad. Vamos ahora a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. Y verso 7. 1 de Juan, capítulo 5 y verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos son uno. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Tres son los que dan testimonio. Amén. Ahí lo mocharon la Trinidad también, divina. Han llegado al atrevimiento de decir que eso fue agregado luego, que eso no estuvo en los originales. Pero los estudiosos, hombres temerosos de Dios, que han estudiado los textos originales en el griego, que son pues conocedores del idioma griego, dice que leerlo sin, como está en la nueva versión, en la versión Reina Valera, si se lee en el griego, quitándole todo eso, no tiene sentido el texto.
De manera que se prueba que es original, que está ahí, que fue inspirado por Dios y que nadie tiene derecho a remover eso. Ahí vemos cómo esos traductores de la Nueva Versión Internacional han removido no solamente al Señor Jesucristo, sino la Trinidad completa del texto. Mutilan esos textos porque ellos no aceptan la deidad del Señor Jesús. Ahora veremos cómo la Nueva Versión Internacional adultera o elimina también enseñanzas sobre la doctrina de la salvación. Vamos a Mateo 9:13. Vamos a ir atrás ahora en la Reina Valera. Tengo que ir ya más o menos terminando porque no nos va a dar tiempo. Mateo 9:13 dice, id pues, no, este no es, sí. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? Pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, pues sabemos que todos somos pecadores, pero sabemos también que hay un requisito divino establecido por Dios, que de la única manera que el pecador recibe perdón, salvación y vida eterna es cuando, ¿qué cosa? Hace esto. Pecadores al arrepentimiento. Para poder nacer de nuevo en Cristo, necesitamos arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Porque, y eso es muy común en la masa general que se identifica como evangélica, que creen que se puede recibir salvación sin dejar la vieja criatura. Que podemos aspirar a entrar al cielo, pero continuar disfrutando del mundo. Y eso es imposible. No sé quién dijo durante el devocional que sin santidad era imposible ver a Dios. El hermano Walter que estaba hablando. Pues claro que no. Entonces, está bien claro que sin arrepentimiento es imposible. Pero se le enseña a la gente que no hay ningún problema. Dios es amor y Dios entiende tu situación y que eres débil y que, bueno, Dios va a ir tratando contigo. No, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor y aborrece el pecado, porque por ese pecado su Hijo tuvo que ir a la cruz y sufrir algo que usted y yo no entendemos. Y yo no sé, sinceramente, si seremos capaces de entender eso una vez que entremos al reino de los cielos y todo nuestro entendimiento sea restaurado. No sé a qué magnitud seremos capaces de entender lo que Jesús sufrió por usted y por mí, por nuestros pecados. Porque la ira de Dios fue descargada sobre él. Pero no solamente por mi pecado y por el suyo, sino por el pecado de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra, desde Adán hasta el último que nazca, multiplicados todos juntos, esa descarga de la ira de Dios sobre el Hijo eterno de Dios. Y sepa bien que para un pecador sufrir, diríamos, ese tormento no es tan horroroso como para un ser santísimo y perfecto como Cristo. Mientras más santo y más perfecto, más sufre. Y en el caso de Jesús, sufrió al máximo. Y sufrió inclusive el que el Padre, por primera vez en la eternidad, por primera vez desviara sus ojos de él. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al Padre en el huerto allí, que si era posible pasar esa copa de él, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa está creyendo usted que él le pidió al Padre que pasara? ¿La de los azotes, la de los embarazos, la del sufrimiento físico, la de los clavos? No. El que el Padre le aborreciera, aunque fuera por un instante en la historia
de toda la eternidad que no tiene principio ni fin. Esa copa a la que Jesús se refiere es que en ese tormento, en ese precio tan caro que él tenía que pasar por su alma y por la mía, en un momento el Dios Padre eterno por primera vez iba a quitar los ojos de él. Porque estaba poniendo el pecado de todos nosotros sobre él. Entonces, nosotros no podemos pretender que vamos a ser salvos sin un arrepentimiento completo de ese pecado. Dios aborrece el pecado. Vamos a dejarlo aquí hoy. Me queda un poco más y con la ayuda del Espíritu Santo lo resolveremos la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a estar en pie, amados hermanos y hermanas. El propósito de este estudio es para que, aunque usted tenga la versión correcta de la Biblia, aunque usted esté usando la Reina Valera, pero usted puede ayudar a otros que quizás tengan la nueva versión internacional, o usted estar ya preparado por si alguien un día le regala una nueva versión internacional como un gesto pues amable de darle a usted una Biblia. Ya usted sabe que esa Biblia no sirve para alimentarnos a nosotros con la verdad, porque no tiene la verdad, porque es una Biblia adulterada y plagada de mentiras. Entonces la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver unos textos más y concluiremos esto y luego iremos a donde el Espíritu Santo nos guíe. Pues vamos a orar y darle gracias a Dios, y también hablo a los amigos y hermanos que por la gracia del Señor Jesucristo nos conceden la gentileza de compartir la palabra con nosotros, nos permiten pues poder entrar en sus hogares, si se puede decir esa frase, por medio de ya sea de la página de Facebook de la iglesia o de YouTube. Gracias por estar con nosotros, y una vez más, aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo, nosotros siempre aprovechamos toda oportunidad para decirle que el único que le puede salvar a usted de sus pecados es el Señor Jesús. Y no solamente de los pecados, sino de las consecuencias eternas de nuestros pecados. Si usted aún no ha confiado en el Señor Jesucristo, yo le animo a que hoy usted se rinda a Él y renuncie a sus pecados y le diga: Señor Jesús, yo quiero ser salvo o salva. Sé Jesús para mí y yo te entrego mi vida y te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted ha hecho eso y no está en esta zona, porque si está cerca de nosotros, pues venga y congréguese aquí. Pero si está en otro lugar, busque una iglesia evangélica y asegúrese que enseñen la verdad y procure vivir para el Señor Jesucristo. Y a nosotros, hermanos, la hermana Evelyn decía al principio que la oración de pedirle al Señor que despierte apetito, hambre y sed en nosotros por la palabra de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Yo no soy profeta ni tengo picazón de profeta, pero debemos estar apercibidos de que todo lo que está pasando parece indicar que estamos llegando. O a lo mejor falten 1000 años más, yo no lo sé. Pero usted y yo tenemos que vivir como si ya el Señor viene en este instante. Y los que tienen niños pequeños, sean celosos de sembrar la palabra en sus corazones. Porque solo la palabra de Dios sembrada en el corazón y vivida en la práctica nos va a meter en el reino de los cielos. Ese es el propósito para el cual Jesús vino. Para que nosotros entonces entendamos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios la conocemos leyendo su palabra. Seamos diligentes, hermanos, no perdamos el tiempo. Los tiempos son malos y difíciles. Vivamos para el Señor. Tanto amor que derrochó por nosotros, lo menos que podemos hacer es nosotros amarles viviendo para glorificar su nombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender cuánto nos amas, para que cada día nosotros seamos más fieles, leales, obedientes.